días y agradeceros vuestra presencia en esta comparecencia. Hoy vamos a intentar de hablar un poquito sobre el tema de los presupuestos que ha presentado el Partido Popular, el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palma del Río. Bueno, hoy podría ser una rueda de prensa corta, ¿no? Porque si decimos que estos presupuestos es más de lo mismo, pues con ello yo creo que queda explicado perfectamente a qué nos vamos a enfrentar en estos próximos días en el debate que se va a producir en la institución con el tema de los presupuestos. El Partido Popular hizo unos presupuestos en el primer año de mandato y a partir de esos presupuestos, este ya es el tercero que presenta, es un corta y pega, ¿verdad? Un corta y pega del primer presupuesto que hicieron en el primer año de mandato. Y que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a los 100 días de estar gobernando el Partido Popular, ya atisbábamos y denunciábamos públicamente que este equipo de gobierno carecía de modelo de ciudad, no tenía un modelo de ciudad. Y si no se tiene modelo de ciudad, qué duda cabe que no hay un proyecto para la ciudad que gobierna. Y podemos decir que, con toda certeza, que el presupuesto municipal, el presupuesto anual, digamos que dibuja o debe de dibujar cuál es el proyecto político o es el que garantiza el desarrollo del proyecto político que tiene esa formación política. Nosotros entendimos que después de los 100 días podíamos entender que, bueno, llegaban por primera vez a gobernar la ciudad y que la experiencia le haría, es decir, el tran diario de un gobierno municipal, le haría adquirir esa experiencia y le haría efectivamente ir acomodándose a un modelo de ciudad e irían elaborando un proyecto de ciudad. ¿Qué quiere decir un proyecto de ciudad? Mirad, si no se tiene proyecto, la ciudad que gobiernas entra, lo que en tantas veces hemos denunciado, en una decadencia, es decir, entra en una parálisis absoluta, porque la institución es una de las partes importantes, es una parte del motor que hace que efectivamente la ciudad avance, y cuando hablamos de decadencia, hablamos de parálisis, hablamos de ausencia absoluta de proyectos concretos de cara al futuro. Y eso es lo que tenemos. Nuestra creencia de que en el tran iban a poder ser capaces de articular un proyecto para esta ciudad, pero después de 3 años la conclusión es que efectivamente siguen sin tener modelo de ciudad y siguen sin tener un proyecto. Y cuando hacen los presupuestos, nosotros que siempre hemos argumentado, siempre hemos dicho, son unos presupuestos que al final es una especie de carcasa rellena de números, con muchos números, con capítulos, con partidas, con cantidades, pero que no hay un desarrollo en la propuesta de presupuesto, no hay un desarrollo de lo que es el proyecto, lo que debe ser el proyecto. Cualquier ciudadano, pues para que lo entienda mejor, es decir, cuando un ayuntamiento hace una propuesta de usar un dinero público, es decir, una cantidad en una actividad concreta, es decir, nos vamos a gastar X dinero en esta actividad, estamos hablando de dinero público, lo lógico es que se nos diga, no ya solamente dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer, a quién va dirigido y fundamentalmente cuál es el objetivo de ese dinero que nos vamos a gastar. Bueno, pues una vez más, estos presupuestos carecen de objetivos, no tienen objetivos. Y si no hay objetivos es porque sencillamente no hay proyecto. No se puede tener unos presupuestos sin que se marquen unos objetivos. Ellos dicen que el objetivo o los objetivos de este presupuesto y de los anteriores está intrínseco en el mismo. Y que alguien te puede preguntar, ¿y qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está contando? Bueno, pues sencillamente es que ellos lo que quieren decir es que a final de año ellos marcan los objetivos, es decir, en función de la improvisación, en función de las ocurrencias que han ido teniendo durante todo el año, pues ellos al final marcan los objetivos. Los objetivos hay que marcarlos al principio, porque claro está, cuando termina el año, lo lógico es que se haga un balance de esa ejecución del presupuesto del año que termina y ver hasta qué nivel se ha hecho un cumplimiento de los objetivos que se habían marcado. No hay balances. Nos presentan un presupuesto donde no hay un balance de la ejecución del presupuesto del año que todavía está corriendo, ¿no? Del año que todavía está corriendo. ¿Por qué no hay balance? Pues porque no había objetivos. Y si no había objetivos, hasta que ellos no saquen esos objetivos intrínsecos que tiene el presupuesto para ellos, pues efectivamente no va a haber balance. Pero balance no ha habido ningún año. Y este año tampoco lo hay.
Bueno, cuando hablamos de los presupuestos, el contenido de los presupuestos, los números, las propuestas, las cantidades, son importantes, pero también son importantes las formas. Y para nosotros es fundamental convocar esta rueda de prensa porque el debate está pendiente de estos presupuestos. Y digo, el debate en la institución, porque es bueno que el debate se produzca también en la sociedad. Y queremos que a través de la comunicación, a través de los medios de comunicación, que hacéis un trabajo excelente, esta información que nosotros trasladamos pueda servir para que ese debate también se produzca en la ciudadanía. Decimos, las cantidades, los contenidos del presupuesto son importantes, pero las formas quizás sean tan importantes como las propias cantidades, ¿no? Alguien puede pensar, y hablamos de formas, alguien puede pensar, bueno, el presupuesto lo elabora el equipo de gobierno, la alcaldesa se reúne con los distintos grupos de la oposición, le entrega los presupuestos y hay una explicación de las líneas generales de ese presupuesto, unas líneas generales donde se marcan los objetivos. Nada más lejos de la realidad. Los presupuestos se le mandan a los grupos de la oposición a través de un correo electrónico, es decir, como si viviésemos en el extranjero. No hay contacto directo con los grupos para presentarle y explicarle cuáles son las líneas generales del presupuesto. Es decir, tenemos unos presupuestos que se nos han enviado por correo, no es la primera vez, sería ya la tercera vez que se nos envía el presupuesto por correo, se nos dan unos días para presentar propuestas, para presentar enmiendas, y después, en años anteriores, este año ha habido una modificación, en años anteriores lo que había es una reunión, es decir, se presentaban en ese plazo que se nos daba, se presentaban las propuestas y la alcaldesa se reunía con los distintos grupos para explicarnos cuáles eran las que se aceptaban, cuáles eran las que no se aceptaban y aprovechábamos también aprovechaban los portavoces, los grupos, para plantear algunas dudas. Es decir, cuando estamos hablando de un presupuesto de 20, 25 millones de euros, pues surgen dudas, ¿no? Y entonces en esas reuniones pues se planteaban las dudas. Este año no hay ni reuniones. Este año te han mandado el presupuesto por correo electrónico, por cierto, fechas después de las que se habían comprometido a enviarlo, se ha mandado en distintos días, es decir, durante varios días nos han estado mandando con cuentagotas, nos han estado mandando la documentación del presupuesto, con lo cual hace imposible el trabajo de los distintos grupos. Es decir, se nos cumple el plazo de presentar las enmiendas y se te hace muy difícil. Y vuelvo a repetiros, es decir, unos presupuestos, es decir, un cascarón de huevo, donde hay muchos números, donde están las partidas, pero donde no hay ni tan siquiera una presentación de esos presupuestos, donde no hay ni un breve resumen de lo que ha sido la ejecución del presupuesto anterior, donde no hay objetivos y desde luego es un presupuesto que es un corta y pega de los presupuestos que con anterioridad ya hemos estado debatiendo. Ante una situación como esta, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza como personas que formamos parte del Pleno? Mira, yo así no juego, ¿no? Es decir, si usted lo que está haciendo es despreciar el trabajo de la oposición, despreciar, lo repito, despreciar el trabajo de la oposición, porque la oposición tiene, por ley, tiene un trabajo obligado que hacer en el ayuntamiento, que es controlar y fiscalizar al gobierno municipal. Y dice la ley que para garantizar que ese trabajo se haga desde la oposición, el ayuntamiento me tiene que garantizar como oposición todos los instrumentos necesarios para poder realizar ese trabajo. Bueno, pues para eso tenemos mayoría absoluta, para no cumplir lo que dice la ley, para pasarnos por el arco de triunfo todo lo que necesita la oposición para realizar el trabajo que tiene que realizar. Pero no solamente se desprecia el papel de la oposición, se desprecia el propio funcionamiento democrático de la institución. Porque vulnerar algo tan esencial como es lo que dice la ley, para garantizar un funcionamiento democrático, están despreciando el funcionamiento democrático de la institución. Ellos tienen una mayoría absoluta y han llegado a entender que esa mayoría absoluta está por encima de la democracia. Y actúan como si fueran un auténtico régimen. Es decir, como tenemos mayoría absoluta, nos da igual el pataleo, los discursos, las críticas que nos hagan desde la propia oposición. Por lo tanto, digo, los contenidos de los presupuestos es importante. Y digo, no hay por dónde cogerlo. El presupuesto no responde a las inquietudes, necesidades, reivindicaciones que hacen los colectivos, que hacen los barrios. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente estamos en un periodo, ahora mismo Izquierda Unida está en un periodo, como lo hace todos los años, donde en un par de ocasiones durante el año visitamos los barrios y en esas reuniones que estamos teniendo con los barrios nos confirman que efectivamente, bueno, nadie les ha preguntado
Nadie les ha preguntado cuáles son las propuestas que podrían elevar para incluirlas en esos presupuestos. Son unos presupuestos que no responden a las necesidades de esta ciudad, y lo decimos con conocimiento de causa porque también somos partícipes de esa corporación y tenemos un conocimiento porque somos palmeños y palmeñas y conocemos las realidades de Palma del Río y sabemos perfectamente que estos presupuestos no responden a las necesidades que hoy tiene, fundamentalmente necesidades de futuro de Palma del Río. Y es un presupuesto que solo responde a esa improvisación y a esa ocurrencia que durante todo el año va a tener este equipo de gobierno, como han hecho en estos casi 3 años que llevan gobernando. Nos pondrán cantidades, aparecen cantidades en los presupuestos, cantidades muy genéricas, donde no te explican en ningún momento para qué son esas cantidades. No hay un desarrollo, no hay unas líneas generales claras y no hay unos objetivos. Por lo tanto, si no hay eso, es imposible que pueda haber un balance de la ejecución del presupuesto. Los presupuestos no hay por dónde cogerlos. Y ante unos presupuestos que no hay por dónde cogerlos porque son los mismos presupuestos cambiando, es decir, reduzco en algunas partidas para aumentar en otras, pero sin ningún tipo de explicación. No hay ninguna explicación del por qué se hace todo eso. Con lo cual hace muy difícil el trabajo de la oposición. Sería fácil para Izquierda Unida decir, pues mire usted, ante una situación como esta, unos presupuestos que son de corta y pega, si nos fijamos en cuál ha sido la posición política que Izquierda Unida ha tenido en otros años, pues la posición está fijada. No, pues mire usted, nosotros no somos igual que ellos y queremos cuidar las formas. Y la forma hay que mantenerlas de forma correcta porque estamos en una institución democrática. Los presupuestos tal y como están, tal y como se nos han presentado, no hay por dónde cogerlo y desde luego nosotros no lo votaríamos nunca. Pero Izquierda Unida, desde la responsabilidad, porque las ganas que te entran es decir, yo no juego, yo paso, pero como somos responsables, como no somos igual que ellos, hemos vuelto a trabajar, a estudiar y a recoger las demandas, propuestas y demás que nos hacen desde la ciudadanía y hemos hecho más de 100 propuestas de modificación, de incorporación a los presupuestos que nos ha presentado el Partido Popular. Digo, no es como antes, que teníamos reuniones donde ellos nos iban a explicar. Nos tendremos que enterar cuando haya la Comisión de Ciudad, que es donde llevan para dictaminar el presupuesto, nos tendremos que enterar cuáles son las que han aceptado y las que no han aceptado. Pero ojo, porque las propuestas que ha presentado Izquierda Unida, esas 100 propuestas que ha presentado, algo más de 100 propuestas que ha presentado Izquierda Unida, son propuestas que tienen que ver con juventud, que tienen que ver con urbanismo, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con cada una de las delegaciones que tiene el ayuntamiento. Con cada una de las delegaciones que el ayuntamiento tiene competencias, Izquierda Unida ha hecho propuestas que desde luego estos presupuestos que han presentado merecen una propuesta alternativa, es decir, una enmienda a la totalidad, pero con una mayoría absoluta como la que tiene el Partido Popular, desde luego nosotros no vamos a hacerla porque sería un esfuerzo inútil, pero creemos que con esas propuestas que hemos realizado y que podíamos haber realizado más si se hubiesen hecho las cosas como se tienen que hacer, podíamos haber hecho más, pero con esas propuestas creemos que el presupuesto mejora en calidad y sobre todo mejora en aquello de atender las demandas que se hacen desde la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque la inmensa mayoría de las propuestas que hace Izquierda Unida para estos presupuestos son propuestas que nos han emanado de ese contacto permanente que tenemos con los colectivos, que tenemos con los barrios y que tenemos incluso con personas que se mueven en ámbitos distintos en la sociedad palmeña y que tienen inquietudes, tienen propuestas. Todo eso ha sido una riqueza importante que la hemos trasladado a través de nuestras propuestas como modificaciones o como incorporaciones a los presupuestos de este año. Pero hay también algo importante. Una parte importante de esas propuestas, que son emanadas de los barrios, son propuestas de mociones que hemos presentado en el ayuntamiento, que han sido aprobadas por el Partido Popular, que no han sido ejecutadas y que nosotros las llevamos como propuestas de enmienda, como propuestas de incorporación a esos presupuestos, y ahora habrá que ver cuál es la respuesta que hace el Partido Popular. En su día votaron a favor de esas mociones. Alguien podría pensar que efectivamente si votaron a favor ahora aceptarían las propuestas. Mirad, nosotros tenemos pocas esperanzas de que efectivamente se recojan esas propuestas que Izquierda Unida ha realizado, porque para terminar con el tema de las propuestas, va un número importante de propuestas que hace Izquierda Unida, que ya las habíamos presentado en los 2 años anteriores, que fueron aceptadas y no han sido ejecutadas.
Es decir, venimos repitiendo propuestas que ellos mismos habían aceptado, las volvemos a presentar, las vuelven a aceptar y no las ejecutan. Ese es el gobierno que tenemos. Esos son los presupuestos que nos presenta el Partido Popular en Palma del Río. Por lo tanto, vamos a estar participando como siempre en este debate, vamos a estar defendiendo como siempre nuestra posición política, que tiene mucho que ver con lo que emana el pueblo, con lo que la ciudadanía, los colectivos están demandando, y desde luego nuestra respuesta a esos presupuestos siempre irá en función de que esos intereses, esas necesidades que tiene el Palma del Río, esa superación de la decadencia que en estos momentos estamos viviendo, es lo que va a marcar, en definitiva, la posición política que Izquierda Unida tengan con estos presupuestos. Unos presupuestos que hoy por hoy, vuelvo a repetir, son absolutamente infumables. Son unos presupuestos igual que los primeros, de un corta y pega, que desde luego no sacan a Palma del Río del estancamiento que tiene en estos momentos. Y ahora, a disposición de vosotros, por si tenéis alguna pregunta, algo que se me haya quedado atrás, algo que no. Nada, pues entonces, muchísimas gracias y agradeceros especialmente el esfuerzo que realizáis por estar aquí con nosotros y, desde luego, fundamentalmente, esa información que trasladáis al conjunto de la ciudadanía. Gracias.